Señor, ¿podría decirme si hay algo más en lo que pueda ayudarlo? Mi nombre es Gabriel y seré su mesero esta noche. Una inútil como tú jamás debería estar cerca de gente importante, respondió con desdén el millonario. Me has manchado el pantalón con jugo. ¿Acaso no puedes ver por dónde caminas? Eres una incompetente. Sebastián Valdemar, un hombre de 52 años, se reía a carcajadas mientras derramaba el jugo de naranja sobre la mesa. La nueva mesera, Brenda, temblaba mientras limpiaba el líquido con manos temblorosas. Sebastián se había convertido en el hombre más rico del país en el sector gastronómico, pero también en el más despiadado. Su restaurante, el Palacio Dorado, era un monumento a su ego desmedido. Lo que más disfrutaba Sebastián no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para humillar a quienes consideraba escoria social. Había perfeccionado el arte de la humillación pública durante los últimos 20 años. Sebastián despedía meseros por derramar una gota de agua. Gritaba a cocineros por platos que consideraba indignos de su establecimiento y se burlaba públicamente de empleados que cometían errores menores. Para él, cada humillación era una demostración de poder y cada lágrima de un empleado era una confirmación de su superioridad. ¡Atención, basura humana!, gritó Sebastián mientras bajaba las escaleras hacia el salón principal, donde 30 empleados se habían formado en fila como soldados esperando inspección. Esa noche tenían inversionistas que podían multiplicar su imperio por 10. Les advirtió que si alguno de ellos cometía el más mínimo error, no solo los despediría, sino que se aseguraría de que nunca más volvieran a trabajar en un restaurante decente. El silencio en el salón era ensordecedor, y los empleados intercambiaban miradas de terror, sabiendo que las amenazas de Sebastián no eran vacías. Durante años habían visto cómo destruía carreras por diversión y convertía las evaluaciones en espectáculos de humillación pública. Ustedes, señaló hacia los meseros con desprecio, van a servir a gente que vale más en un día que ustedes en toda su patética existencia. Quería que recordaran constantemente que estaban en presencia de sus superiores y que cada movimiento que hicieran reflejaba la calidad de su establecimiento. Miguel Herrera, el chef principal con 15 años de antigüedad, mantenía la cabeza gacha mientras sentía el peso de las palabras de Sebastián. Había visto a docenas de compañeros quebrantarse bajo la presión constante y había presenciado cómo el ambiente tóxico convertía cada turno en una pesadilla. Y a ti, Miguel. Sebastián se acercó peligrosamente al chef. Espero que esta noche demuestres que los años que he desperdiciado manteniéndote aquí no han sido completamente inútiles. Si había una sola queja sobre la comida, le aseguró que mañana estaría buscando trabajo en algún restaurante de mala muerte. Entendido, señor Valdemar. Miguel respondió con una voz apenas audible, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con la rabia contenida que había acumulado durante años. Justo en ese momento, 5 hombres impecablemente vestidos entraron por la puerta principal. Los inversionistas de Singapur habían llegado, y Sebastián inmediatamente transformó su expresión cruel en una sonrisa encantadora y falsa. «Caballeros», exclamó con una calidez fabricada, «bienvenidos al templo de la gastronomía más exclusivo de América Latina». Los inversionistas observaron el lujoso interior con aprobación evidente. El señor Chen, el líder del grupo, asintió impresionado mientras admiraba los detalles arquitectónicos y comentó que las fotografías no le hacían justicia al lugar. Sebastián respondió con arrogancia que eso era solo el comienzo y que verían por qué era considerado el visionario más importante de la industria. Mientras los acompañaba hacia la mesa principal, Sebastián sintió la familiar inyección de adrenalina que venía con cada oportunidad de demostrar su poder. Esa noche, no solo cerraría el negocio más grande de su carrera,
sino que lo haría humillando a sus empleados frente a millonarios internacionales. La puerta trasera del restaurante se abrió silenciosamente y entró Brenda Morales, una joven de aproximadamente 26 años, con un uniforme de mesera que le quedaba grande. Sus manos temblaban mientras se dirigía hacia donde estaban reunidos los demás empleados. Era su primer día de trabajo. Sebastián la vio de inmediato y sus ojos se iluminaron con la misma expresión de un depredador que acaba de encontrar la presa perfecta. Una mesera nueva y nerviosa en la noche más importante del año era una oportunidad demasiado deliciosa para desperdiciarla. «Un momento, caballeros», les dijo a los inversionistas con una sonrisa que prometía entretenimiento. «Permítanme presentarles a nuestro nuevo talento». Brenda se acercó lentamente, intimidada por el lujo que la rodeaba. Sebastián le preguntó su nombre con una falsa dulzura que no engañaba a nadie que lo conociera bien. «Brenda, señor, Brenda Morales», respondió con voz temblorosa, manteniendo la vista baja. Sebastián repitió su nombre como si fuera una broma privada y le preguntó de qué parte de la ciudad venía. «Del barrio San Miguel, señor», respondió Brenda, sin darse cuenta de que cada palabra que decía estaba siendo catalogada por Sebastián como munición para la humillación que estaba planificando. Él se volvió hacia los inversionistas con una sonrisa condescendiente y les dijo que San Miguel era uno de los barrios más pintorescos de la ciudad, donde la gente aprende a arreglárselas con muy poco. La incomodidad en el aire era palpable. Los otros empleados miraban al suelo, sabiendo exactamente lo que estaba por venir, pero sintiéndose impotentes para detenerlo. «Brenda, querida», Sebastián continuó con voz melosa, «¿tienes experiencia sirviendo a, digamos, clientela de alto nivel?» Brenda respondió honestamente que no mucha, pero que estaba dispuesta a aprender. Sebastián se volvió hacia los inversionistas con una carcajada cruel y les preguntó si escucharon eso, que tenían a una jovencita del barrio dispuesta a aprender cómo servir a millonarios internacionales. El señor Chen intercambió una mirada incómoda con sus colegas, comenzando a darse cuenta de que algo desagradable estaba desarrollándose frente a sus ojos. «Bueno, Brenda», Sebastián se acercó a ella como un tiburón que ha olido sangre. «Esta es tu oportunidad de oro». Le dijo que serviría a los inversionistas y que todos verían qué tan rápido alguien de su trasfondo podía aprender las sutilezas del servicio de clase mundial. Brenda asintió nerviosamente, sintiendo instintivamente que algo terrible estaba por suceder. «Empecemos con algo simple», dijo Sebastián, señalando la mesa de los inversionistas. Le ordenó que trajera jugos de naranja recién exprimidos y que tratara de no demostrar de dónde venía. Brenda caminó hacia la cocina con pasos inciertos, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Sus manos temblaban mientras se dirigía hacia la máquina de jugos, consciente de que cada movimiento estaba siendo evaluado y preparado para ser usado en su contra. Carmen, una mesera veterana de 50 años que había sobrevivido 10 años bajo el régimen de terror de Sebastián, le susurró que se tranquilizara y que no le diera excusas para atacarla. «¿Siempre es así?», Brenda preguntó en voz baja mientras seleccionaba las naranjas más perfectas. Carmen la miró con una mezcla de compasión y pena. «Esto no es nada, niña», le respondió. «Cuando Sebastián decide convertir a alguien en su entretenimiento de la noche, puede ser 1000 veces peor». Le contó que había visto a gente salir de allí llorando y destrozada psicológicamente. Brenda sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras comenzaba a exprimir las naranjas. Cada movimiento era deliberado y cuidadoso, tratando de evitar cualquier error que pudiera darle a Sebastián una excusa para humillarla.
Mientras tanto, en el salón principal, Sebastián estaba en su elemento, con su atención completamente enfocada en la puerta de la cocina, esperando como un depredador el regreso de su presa. El señor Chen intentó dirigir la conversación hacia los negocios, pero Sebastián respondió distraídamente que primero quería mostrarles algo fundamental en su filosofía empresarial. El señor Tanaka, un hombre mayor con décadas de experiencia en negocios internacionales, frunció el ceño ligeramente y preguntó, ¿a qué se refería con filosofía empresarial? La gestión del personal. Sebastián sonrió con malicia. Explicó que el éxito en la industria gastronómica dependía de mantener a los empleados en su lugar y de asegurarse de que entendieran su posición en la jerarquía social. El señor Williamson, el inversionista más joven, se removió incómodamente en su asiento y le preguntó a qué se refería exactamente, a lo que Sebastián respondió que estaban a punto de verlo. En la cocina, Brenda había terminado de preparar los jugos y Carmen la ayudó a colocarlos en una bandeja de plata, asegurándose de que todo estuviera impecable. Carmen le advirtió que mantuviera la bandeja firme, que caminara despacio y que no respondiera a nada que dijera Sebastián, solo que sonriera y asintiera. Brenda asintió, respiró profundamente y se dirigió hacia el salón principal, sintiendo que cada paso resonaba en el mármol como un tambor anunciando su destino. Cuando apareció, Sebastián se enderezó en su silla como un cazador y anunció a todo el restaurante que verían que también lo hacía alguien de su calibre sirviendo a personas importantes. Brenda se acercó a la mesa con pasos cuidadosos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Jugo de naranja recién exprimido para los señores», anunció con voz temblorosa pero clara, comenzando a servir el primer vaso. «Espera, espera», Sebastián la interrumpió bruscamente. La regañó por servir sin ceremonia y sin elegancia, como si estuviera en una cantina de barrio. El silencio en el restaurante se volvió denso y opresivo, y todos los empleados contuvieron la respiración, sabiendo que la humillación estaba por comenzar en serio. «¿Lo sientes?». Sebastián se puso de pie dramáticamente, su voz resonando por todo el salón, preguntándole a Brenda si tenía idea del nivel de servicio al que estaban acostumbrados los inversionistas. El señor Chen intentó intervenir, diciendo que no era necesario, pero Sebastián lo cortó abruptamente. «Estos caballeros necesitan entender exactamente el tipo de estándares que manejo en mi establecimiento», afirmó. Se volvió hacia Brenda con ojos llenos de crueldad y le dijo que necesitaba entender que no estaba sirviendo a sus vecinos de San Miguel. Brenda mantuvo la bandeja firme, pero sus mejillas se ruborizaron de vergüenza. Podía sentir las miradas de lástima de los otros empleados y la incomodidad creciente de los inversionistas. «Empecemos de nuevo», Sebastián declaró, teatralmente, «pero esta vez quiero que muestres la reverencia apropiada». El señor Williamson intentó intervenir nuevamente, diciendo que la joven estaba haciendo un trabajo perfectamente adecuado, pero Sebastián lo interrumpió con una sonrisa condescendiente. Explicó que Williamson no entendía cómo funcionaba la industria del servicio en países como ese, donde la disciplina, la jerarquía y el respeto por las diferencias de clase eran fundamentales. Brenda comenzó a servir de nuevo, esta vez con movimientos aún más cuidadosos. «Mejor», Sebastián comentó sarcásticamente, «pero aún puedo ver que tus manos tiemblan». Le dijo que era el nerviosismo de estar en presencia de verdaderos empresarios exitosos, a lo que Brenda respondió honestamente, «Sí, señor». «Exacto». Sebastián aplaudió con falso entusiasmo. «Finalmente reconoces tu lugar en el orden natural de las cosas». Explicó que los inversionistas habían construido imperios y creado trabajos para miles de personas, mientras que
Ella venía de un barrio donde la gente se arreglaba con trabajos de supervivencia. El señor Tanaka se removió visiblemente incómodo, dándose cuenta de que eso era crueldad pura disfrazada de gestión. Brenda continuó sirviendo, sus movimientos mecánicos ahora, tratando de bloquear las palabras hirientes. Miren esa concentración, Sebastián continuó su monólogo cruel. Es admirable cómo alguien de su origen puede enfocar tanta energía en algo tan simple como servir jugos. Supuso que cuando vienes de la nada, hasta las tareas más básicas se sienten como grandes logros. Carmen, desde la distancia, apretaba los puños con impotencia, habiendo visto esa rutina docenas de veces. Cuando Brenda se acercó para servir el tercer vaso, Sebastián decidió que era momento de elevar el espectáculo. «Un momento», dijo, levantando la mano dramáticamente. «Creo que nuestros invitados deberían entender completamente el contraste que estamos presenciando aquí». Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de Brenda como un depredador, diciendo que ella probablemente ganaba en un mes lo que cualquiera de los inversionistas gastaba en una cena. Dijo que era una persona cuya educación probablemente terminó en la secundaria, sirviendo a hombres que se habían graduado de las mejores universidades del mundo. Los inversionistas intercambiaron miradas cada vez más incómodas, dándose cuenta de que la cena de negocios se estaba convirtiendo en algo que ninguno de ellos había esperado presenciar. El señor Chen intentó nuevamente intervenir, pero Sebastián lo interrumpió con falso entusiasmo, diciendo que eso era educativo y que era importante que vieran cómo manejaba las diferencias sociales en su organización. Brenda había terminado de servir el cuarto vaso y se acercaba al último, donde estaba sentado el señor Williamson. Sus manos temblaban más notoriamente ahora, no solo por nerviosismo, sino por la humillación acumulada. «Fíjense en esas manos temblorosas», Sebastián señaló cruelmente. «No es solo nerviosismo, es el reconocimiento instintivo de su lugar en el mundo». Esa fue la gota que derramó el vaso. El señor Williamson, un hombre que había construido su fortuna basándose en principios éticos sólidos, se puso de pie abruptamente. «Suficiente», declaró con voz firme. El restaurante entero se quedó en silencio absoluto. Sebastián parpadeó, claramente sin esperar que alguno de los inversionistas lo confrontara. «He dicho suficiente», Williamson repitió mirando directamente a Sebastián. «Lo que estamos presenciando no es gestión efectiva, es abuso sistemático y no tengo intención de ser parte de esto». La cara de Sebastián se enrojeció de ira y vergüenza y trató de defender su metodología, pero Williamson lo cortó. Le dijo que francamente eso le hacía cuestionar seriamente si querían asociarse con alguien que trataba a sus empleados como entretenimiento. En ese momento de tensión máxima, mientras Sebastián luchaba por recuperar el control, sucedió lo inevitable. Brenda, con las manos temblando por la humillación y el estrés, perdió ligeramente el control de la bandeja. El último vaso de jugo se deslizó y se estrelló contra la mesa, derramando jugo de naranja por toda la superficie de mármol blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián miró el jugo derramado, luego a Brenda, y una sonrisa cruel y triunfante se extendió por su rostro. «Perfecto», murmuró, pero su voz resonó por todo el restaurante. «Absolutamente perfecto». El jugo, de naranja, se extendía lentamente por la superficie de mármol blanco como sangre dorada. Sebastián observó el líquido derramarse con la misma fascinación de un niño psicópata viendo arder su primer hormiguero. Brenda se quedó paralizada, sosteniendo la bandeja vacía, mirando el desastre con una expresión de horror absoluto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener, sabiendo que mostrar debilidad ahora sería como echar gasolina al fuego que estaba por encenderse.
Señorita Morales. Sebastián pronunció su nombre como una sentencia de muerte, caminando lentamente alrededor del charco de jugo como un tiburón. Le preguntó qué acababa de suceder, a lo que Brenda tartamudeó que lo sentía mucho, que fue un accidente y que sus manos estaban temblando. ¿Y tus manos estaban temblando? Sebastián interrumpió con una carcajada que sonaba como vidrio rompiéndose. Le reprochó que sus manos estaban temblando mientras servía a inversionistas que manejaban billones de dólares y representaba su restaurante frente a los hombres más importantes del sudeste asiático. Los inversionistas observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. El señor Chen había palidecido visiblemente y el señor Tanaka miraba su reloj discretamente. Solo Williamson mantenía una expresión de determinación fría, preparándose para intervenir nuevamente si era necesario. «Mírenla». Sebastián se volvió hacia los inversionistas con los brazos extendidos teatralmente, como si estuviera presentando evidencia en un juicio. Dijo que esa era la calidad de talento que surgía de los barrios marginales, que no podía completar una simple tarea sin crear un desastre. Carmen, la mesera veterana, dio un paso involuntario hacia adelante, pero Miguel, el chef principal, la detuvo con una mano firme en el brazo. Ambos sabían que intervenir solo empeoraría las cosas para Brenda y probablemente les costaría sus trabajos. ¿Sabes cuánto cuesta esta mesa? Sebastián continuó su monólogo cruel. ¿Tienes alguna idea del valor de lo que acabas de arruinar con tu incompetencia? No, señor. Brenda respondió con voz quebrada. Por supuesto que no lo sabes. Sebastián explotó, su voz resonando como un trueno. Esta mesa de mármol Carrara importado de Italia cuesta más que lo que tu familia entera gana en 5 años y tú la acabas de contaminar con tu torpeza de barrio. El señor Williamson se puso de pie nuevamente, su paciencia completamente agotada. Valdemar, esto es suficiente, declaró. Creo que todos entendemos que fue un accidente simple. Un accidente simple. Sebastián repitió con ojos llenos de furia. ¿Realmente crees que esto es solo un accidente? Esto es el resultado inevitable de contratar gente que no pertenece a nuestro nivel social. Nuestro nivel social, Williamson repitió lentamente, su voz cargada de disgusto. Hablas como si fuéramos una especie diferente de ser humano. Es que lo somos, Sebastián gritó, perdiendo completamente la compostura. Dijo que ellos construían imperios, creaban riqueza y moldeaban el mundo, mientras que ella venía de un mundo donde la gente se conformaba con sobrevivir. Brenda mantenía la cabeza gacha, pero algo extraño estaba sucediendo en su interior. Con cada palabra cruel que Sebastián pronunciaba, algo que había estado dormido durante meses comenzaba a despertar, una parte de sí misma que había enterrado bajo capas de desesperación económica. Miren esas lágrimas. Sebastián señaló hacia Brenda con desprecio. Lágrimas de alguien que finalmente entiende su lugar en el mundo. El señor Chen intentó intervenir diplomáticamente, sugiriendo que dejaran a la joven limpiar el derrame y continuaran con su reunión. No, Sebastián lo cortó brutalmente, diciendo que esa era una lección que todos en el restaurante necesitaban aprender sobre competencia, estándares y por qué existían las diferencias de clase. Se acercó más a Brenda, invadiendo su espacio personal con agresividad, y le preguntó qué educación tenía, si siquiera había terminado la preparatoria. Brenda levantó lentamente la vista y por primera vez lo miró directamente a los ojos. Había algo diferente en su expresión. «Terminé la preparatoria, señor», respondió con una voz más firme de lo que había tenido en toda la noche. La preparatoria. Sebastián se volvió hacia los inversionistas con una risa histérica. ¿Escucharon eso? Terminó la preparatoria como si eso fuera algún tipo de logro. Dijo que ellos tenían maestrías de Harvard, Yale y Oxford
y que él tenía un MBA de Wharton. Le preguntó si sabía siquiera qué era Wharton. Sí, Brenda respondió simplemente, su voz adquiriendo una cualidad que hizo que Carmen levantara la cabeza con curiosidad. Lo sé porque estudié ahí. El silencio que siguió a esa declaración fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Sebastián se quedó con la boca abierta, incapaz de comprender el significado de sus palabras. ¿Qué dijiste?, preguntó su voz, súbitamente menos segura. Dije que estudié en Wharton, Brenda repitió, enderezándose lentamente. MBA en Administración de Empresas y Finanzas Corporativas. Terminé en el top 5% de mi clase. El restaurante entero se había sumido en un silencio absoluto, y cada persona presente la miraba como si acabara de materializarse de otra dimensión. Sebastián comenzó a reír, pero era una risa nerviosa y forzada que sonaba más como el aullido de un animal herido. «Eso es imposible», exclamó, pero por primera vez en la noche, su voz tenía un temblor de incertidumbre. Dijo que ella era una mesera que venía de San Miguel y que la gente como ella no iba a escuelas como Wharton, la gente como yo. Brenda repitió lentamente, y ahora había algo peligroso en su voz, algo que hizo que Carmen sonriera por primera vez en años. ¿Qué significa exactamente gente como yo, señor Valdemar? Tú sabes exactamente lo que significa, Sebastián respondió, pero su arrogancia estaba comenzando a desmoronarse. No, Brenda dijo, dando un paso hacia adelante que hizo que Sebastián retrocediera instintivamente. Creo que debería ser específico. ¿Te refieres a gente pobre, gente de barrios humildes, gente que tuvo que trabajar 3 empleos para pagar la universidad? Los inversionistas se habían inclinado hacia adelante en sus asientos, completamente absortos en lo que estaba desarrollándose. Porque eso es exactamente lo que soy. Brenda continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Dijo que era alguien que limpió oficinas por las noches para pagar la matrícula, que trabajó en cafeterías durante el día y estudió hasta el amanecer, y que se graduó con honores a pesar de que gente como él le dijera que no pertenecía ahí. Sebastián había palidecido visiblemente. Su mundo ordenado, donde las personas estaban claramente categorizadas por su posición social, estaba siendo volteado de cabeza. «Eso no puede ser verdad», murmuró, pero ya no sonaba convencido. «¿Por qué no puede ser? ¿Verdad?», Brenda preguntó, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no de humillación, sino de años de dolor contenido. «Porque no encajo en tu pequeña caja mental de lo que debe ser una persona educada», afirmó. «Entonces, ¿por qué?», Sebastián comenzó, pero su voz se quebró. «¿Por qué estoy trabajando como mesera?», Brenda completó la pregunta que él no podía terminar. «¿Por qué alguien con un MBA de Wharton está sirviendo jugos en tu restaurante?», continuó. La respiración de Sebastián se había vuelto irregular. Podía sentir que su mundo estaba a punto de colapsar. «Mi padre», Brenda continuó, su voz ahora clara y firme como acero, «trabajó durante 30 años como mecánico para pagar mi educación. Se sacrificó cada día de su vida para que ella pudiera tener oportunidades que él nunca tuvo». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero su postura era recta y orgullosa. Le contó que hacía 6 meses le habían diagnosticado cáncer en etapa 4, que los tratamientos costaban más de lo que su familia podía imaginar y que su madre estaba enferma del corazón. «Así que sí, señor Valdemar», Brenda dijo, su voz cargada de una dignidad que cortaba como un cuchillo. «Estoy aquí sirviendo jugos, estoy aquí limpiando mesas, estoy aquí aguantando humillaciones de hombres como usted, porque necesito cada peso para mantener a mi padre con vida». Sebastián había retrocedido hasta chocar con la silla de uno de los inversionistas. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto,
Pero lo que usted no entiende, Brenda continuó, dando otro paso hacia él, es que mi dignidad no viene de mi trabajo. Mi valor como ser humano no se define por si sirvo mesas o dirijo corporaciones, y definitivamente no va a ser determinado por las opiniones de alguien que confunde la riqueza heredada con la superioridad personal. El señor Chen se puso de pie lentamente y comenzó a aplaudir, seguido inmediatamente por el señor Williamson y Tanaka. Uno por uno, todos los empleados del restaurante comenzaron a aplaudir hasta que el sonido llenó el espacio como un trueno. Sebastián miró alrededor del restaurante, viendo por primera vez en años las caras de las personas que había estado humillando. En cada rostro vio no solo respeto hacia Brenda, sino desprecio absoluto hacia él. Su imperio de crueldad se estaba desmoronando, y él era el único que no se había dado cuenta de que había sido construido sobre arena. Los aplausos resonaban por el palacio, dorado como una sinfonía de justicia, cada palmada un martillazo más, en el ataúd del ego de Sebastián Valdemar. Sebastián permanecía inmóvil, su rostro una máscara de shock y desorientación total. Durante 52 años había operado bajo la creencia inquebrantable de que el dinero y el estatus social eran indicadores directos de valor humano. Esa creencia acababa de ser pulverizada por una mujer que había estado dispuesto a humillar sin piedad solo minutos antes. «¡Basta!», gritó finalmente, su voz quebrándose como vidrio bajo presión. «¡Basta de este circo!». Pero los aplausos no se detuvieron, sino que se intensificaron. Carmen, la mesera veterana, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras aplaudía con una ferocidad que hablaba de años de humillaciones contenidas. Miguel, el chef principal, aplaudía con sus manos callosas, su rostro irradiando una satisfacción que no había sentido en años. El señor Williamson se acercó a Brenda, extendiendo su mano con respeto genuino. «Señorita, ¿cuál es su apellido completo?» «Morales», Brenda respondió, secándose las lágrimas, pero manteniendo la dignidad que había reclamado. «Brenda Morales, MBA en Administración de Empresas, especialización en procesos de recuperación corporativos». Williamson repitió con una sonrisa que se expandía por su rostro. Dijo que era una especialización interesante para alguien que estaba presenciando el colapso en tiempo real de una empresa mal dirigida. Sebastián se volvió hacia Williamson con ojos desesperados. No pueden creer seriamente que una mesera... «Señor Valdemar», el señor Chen lo interrumpió, su voz cortante. «Lo que acabamos de presenciar no es el testimonio de una mesera. Es el testimonio de una profesional altamente calificada que ha sido forzada por circunstancias extraordinarias a trabajar en una posición que está muy por debajo de sus capacidades. Y más importante», añadió el señor Tanaka, guardando su teléfono, «es el testimonio de alguien con más clase y dignidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo». Las palabras golpearon a Sebastián como puñetazos físicos. Estos hombres, cuya aprobación había buscado desesperadamente, ahora lo miraban con el mismo desprecio que él había dirigido hacia sus empleados. «Señorita Morales», el señor Chen se dirigió directamente a Brenda, ignorando completamente a Sebastián. ¿Podría explicarnos qué observaciones ha hecho sobre las operaciones de este establecimiento durante su tiempo aquí? Brenda miró alrededor del restaurante, viendo realmente por primera vez el ambiente que había estado demasiado nerviosa para analizar. Sus ojos entrenados comenzaron a catalogar automáticamente cada detalle que su educación empresarial le había enseñado a identificar. «¿Realmente quieren saberlo?», preguntó, su voz adquiriendo un tono profesional. «Por favor». Williamson la animó mientras Sebastián permanecía paralizado como un ciervo en los faros de un automóvil. Brenda respiró profundamente y comenzó a hablar. Su
Voz clara y autorizada, resonando por todo el restaurante. Dijo que, desde una perspectiva operacional, el establecimiento presentaba múltiples fallas críticas en la gestión de recursos humanos que estaban impactando negativamente tanto la eficiencia como la rentabilidad a largo plazo. Los inversionistas intercambiaron miradas impresionadas por el vocabulario, la estructura del análisis y la confianza profesional. Primero, Brenda continuó, caminando lentamente por el restaurante, como si estuviera dando una presentación ejecutiva. La cultura organizacional está fundamentada en el miedo y la humillación, lo cual resulta en rotación excesiva de personal, baja moral y productividad subóptima. Sebastián abrió la boca para protestar, pero el señor Tanaka lo silenció con una mirada helada. Segundo, Brenda se detuvo frente a la cocina. Puedo observar que el personal de cocina está operando bajo estrés extremo, lo cual incrementa significativamente el riesgo de errores, accidentes laborales y problemas de control de calidad. Miguel asintió vigorosamente, finalmente escuchando a alguien articular lo que había vivido durante años. Tercero, Brenda se volvió hacia los inversionistas. La estructura de comunicación es completamente vertical y punitiva, eliminando cualquier posibilidad de feedback constructivo o innovación desde los niveles operacionales. Esto es suficiente. Sebastián explotó, su desesperación alcanzando niveles críticos. No voy a permitir que una empleada sabotee mi reputación frente a inversionistas importantes. Su reputación. Brenda se volvió hacia él con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Señor Valdemar, usted destruyó su propia reputación el momento que decidió que humillar empleados era entretenimiento apropiado. Pero había más. Continuó diciendo a los inversionistas que, desde una perspectiva financiera, el modelo operacional era insostenible y que la rotación constante de personal generaba costos ocultos enormes en reclutamiento, entrenamiento y pérdida de eficiencia institucional. El señor Chen tomaba notas rápidamente en su tablet. ¿Qué más ha observado?, preguntó. El desperdicio. Brenda respondió sin dudarlo. Explicó que en la cocina los protocolos de inventario eran inadecuados. Las porciones no estaban estandarizadas porque el personal tenía miedo de pedir clarificaciones. Y la baja moral significaba que nadie estaba incentivado a identificar oportunidades de optimización. Carmen se acercó tímidamente, impresionada por el análisis. Le pidió a Brenda si podía decir algo, y Brenda la animó cálidamente. Todo lo que dice es verdad, Carmen declaró, su voz temblando de emoción. Llevamos años viendo estas cosas, pero nunca pudimos decir nada. Le dijo que el señor Valdemar despedía a cualquiera que hiciera sugerencias. «¡Carmen, estás despedida!», Sebastián rugió. «¡No!», el señor Williamson intervino firmemente. «¡No lo está!». La declaración cayó como una bomba en el restaurante. Sebastián miró a Williamson con incredulidad y le preguntó quién era él para decidir quién trabajaba en su restaurante. «Alguien que está considerando seriamente comprar este restaurante», Williamson respondió calmadamente, «y convertirlo en una operación que realmente funcione». El color se drenó completamente del rostro de Sebastián. «¿Comprar mi restaurante?», murmuró. «Este restaurante no está en venta». «Señor Valdemar», el señor Chen intervino con voz profesional pero fría. «Creo que no. Entiende completamente la situación». Explicó que habían ido para evaluar una posible asociación de expansión, pero lo que habían presenciado los había convencido de que él no era el tipo de socio que buscaban. «Más que eso», añadió Tanaka, «lo que hemos visto esta noche sugiere serios problemas de liderazgo que probablemente están afectando la viabilidad financiera de toda su operación». Sebastián sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies.
gritando que estaban cometiendo un error enorme y que una empleada descontenta estaba saboteando años de éxito. ¿Años de éxito? Brenda intervino, su voz adquiriendo un filo que cortaba como acero. ¿Quiere que analicemos sus años de éxito frente a estos caballeros? Sebastián preguntó qué quería decir, aunque algo en su tono sugería que no quería saber la respuesta. Quiero decir que mientras usted ha estado celebrando sus ganancias a corto plazo, ha estado ignorando indicadores fundamentales de salud empresarial. Brenda respondió, caminando hacia el centro del restaurante como si fuera su propia sala de juntas. Explicó que la rotación de personal era un problema financiero masivo y que, basándose en lo que había visto, estimaba que el restaurante estaba perdiendo entre 200.000 y 300.000 anuales solo en costos relacionados con la rotación de personal. Sebastián parpadeó. El número era inquietantemente preciso. Además, Brenda siguió implacablemente. La falta de protocolos de control de inventario sugería pérdidas adicionales significativas por desperdicio y mal manejo de recursos. ¿Cómo podrías saber? Sebastián comenzó, pero su voz se desvaneció. ¿Cómo podrías saber esto? Brenda completó su pregunta. Porque mi especialización en procesos de recuperación corporativos me entrenó específicamente para identificar estas ineficiencias operacionales. Pero más importante, continuó, su voz ganando fuerza, porque durante las últimas 3 horas he estado observando una masterclass en todo lo que no se debe hacer al dirigir una empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados miraban a Brenda con una mezcla de asombro y admiración, mientras que los inversionistas procesaban las implicaciones de lo que habían escuchado. Señorita Morales, el señor Chen dijo finalmente, ¿estaría dispuesta a preparar un análisis formal de estas operaciones? Williamson respondió que era para una posible reestructuración completa de la gestión y que sería irresponsable de su parte invertir en una operación bajo el liderazgo actual. Esto es un golpe, Sebastián gritó, es una conspiración. Sebastián, Tanaka dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Lo único que está saboteando su empresa es su propio comportamiento. Brenda se acercó a Sebastián y por primera vez ella era quien tenía el poder. Señor Valdemar, dijo con voz suave pero implacable, durante toda la noche usted me ha preguntado sobre mi educación, mi origen, mi lugar en el mundo. Ahora tengo una pregunta para usted. Sebastián la miró con ojos llenos de terror, sabiendo que lo que venía no iba a ser misericordioso. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente estudió los fundamentos de gestión empresarial? Preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que analizó los costos reales de sus decisiones de liderazgo? ¿Cuándo fue la última vez que consideró que tal vez, solo tal vez, no lo sabe todo? La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte, y Sebastián se dio cuenta de que no tenía respuesta. Su imperio había sido construido sobre arena y la marea finalmente había llegado. La pregunta de Brenda flotaba en el aire del Palacio Dorado como una guillotina esperando caer. Sebastián Valdemar, el hombre que había pasado décadas creyendo que su riqueza lo convertía en un visionario empresarial, se encontraba cara a cara con la realidad devastadora de que no tenía respuesta para una de las preguntas más básicas sobre el liderazgo que cualquier MBA de primer año podría responder. Yo, balbuceó, su voz reduciéndose a un susurro patético. Exactamente. Brenda respondió con una calma que cortaba más profundo que cualquier grito. Usted no lo sabe porque su liderazgo nunca ha sido sobre competencia empresarial real, ha sido sobre intimidación, miedo y abuso de poder. El señor Williamson sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada, hablando en voz baja pero audible para todos. Sí, necesito que prepares un análisis de adquisición emergente, dijo.
Esta noche es una situación que requiere acción inmediata. Los ojos de Sebastián se ampliaron con horror mientras procesaba las implicaciones de esa llamada telefónica. No pueden hacer esto. Este es mi restaurante. Lo construí desde cero. ¿Desde cero? Carmen se acercó, su voz temblando pero firme. Señor Valdemar, ¿realmente quiere hablar sobre construir desde cero frente a todos nosotros? Sebastián se volvió hacia Carmen con ojos llenos de furia desesperada. Tú no tienes derecho a hablar, eres solo una mesera. Exacto, soy solo una mesera, Carmen exclamó ahora con fuego en sus ojos. Una mesera que ha estado trabajando en este lugar durante 10 años. Se dirigió hacia los inversionistas, su postura erguida por primera vez en años. Quieren saber quién realmente hace funcionar este lugar. Nosotros, los empleados que él menosprecia. Nosotros somos quienes mantenemos este lugar funcionando a pesar de él, no por él. Los aplausos estallaron nuevamente, pero esta vez más fuertes. Miguel salió de la cocina seguido por todo su equipo culinario. Carmen tiene razón, Miguel declaró, su voz resonando con años de autoridad culinaria reprimida. He estado cocinando en este lugar durante 15 años. He visto este restaurante ganar premios no por la visión del señor Valdemar, sino a pesar de su interferencia constante. Se atrevió a decir la verdad por primera vez en 15 años, revelando que cada innovación del menú que Sebastián se había atribuido había surgido de su cocina. Estos caballeros quieren saber sobre operaciones reales, continuó Miguel. Durante años he tenido que pelear por cada ingrediente de calidad, porque él prioriza márgenes de ganancia sobre excelencia culinaria. Dijo que había tenido que entrenar cocineros en secreto porque Sebastián consideraba que invertir en capacitación era desperdicio de dinero. El señor Chen había dejado de tomar notas y estaba grabando directamente en su teléfono, murmurando que eso era extraordinario. ¿Han documentado alguna vez estas prácticas?, preguntó. Documentar. Una voz nueva se unió a la conversación. Era Ana, la supervisora de recursos humanos, una mujer de 40 años, que había permanecido silenciosa. Le preguntó al señor Chen si realmente quería ver documentación. Desapareció brevemente y regresó con una carpeta gruesa y una tablet. Durante años he estado manteniendo registros detallados, no por malicia, sino por protección legal. Abrió la carpeta, revelando reportes de cada incidente, de abuso verbal, cartas de renuncia, donde los empleados mencionaban el ambiente tóxico y análisis de costos de rotación de personal que Sebastián se había negado a revisar. Brenda se acercó y examinó los documentos con ojo profesional. Después de revisar varios reportes, levantó la vista hacia los inversionistas con una expresión que mezclaba impresión y horror. Señores, anunció, las cifras que estimé hace unos minutos fueron conservadoras. Según esta documentación, este restaurante está perdiendo aproximadamente 450,000 anuales solo en costos relacionados con gestión inadecuada de recursos humanos. Sebastián gritó que eso era imposible, que sus números financieros mostraban ganancias consistentes. ¿Sus números?, Ana preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le explicó a los inversionistas que el señor Valdemar instruía a contabilidad que presentara solo cifras de ingresos brutos y gastos directos, excluyendo costos operacionales como el reclutamiento, entrenamiento y pérdida de productividad por rotación. El señor Tanaka intercambió una mirada significativa con sus colegas. «Señorita Ana», preguntó. Ana Vázquez, licenciada en Contabilidad, MBA en Finanzas Corporativas. Ana respondió profesionalmente. También está trabajando en una posición inferior a sus calificaciones. Williamson preguntó, aunque la respuesta ya parecía obvia. He estado solicitando reuniones con el señor Valdemar durante 3 años para discutir optimizaciones financieras. Ana respondió.
Sus respuestas consistentes han sido que las mujeres no entienden finanzas reales y que mi trabajo es procesar papeles, no pensar. La humillación en el rostro de Sebastián era ahora total y completa. No solo había sido expuesto como un tirano cruel, sino que estaba siendo revelado como un incompetente empresarial. ¿Hay más? Ana continuó, abriendo su tablet. Mostró un análisis integral de las operaciones con proyecciones de potencial de rentabilidad bajo gestión competente. Las cifras en la pantalla hicieron que los inversionistas se inclinaran hacia adelante con interés renovado. Dijo que bajo gestión apropiada, el restaurante podría aumentar su rentabilidad neta en aproximadamente 300%. ¡300%! El señor Chen exclamó. ¿Estás segura de esas cifras? Ana respondió que sí, que las proyecciones estaban basadas en referencias de la industria. Brenda confirmó que los números eran sólidos y consistentes, con patrones que había visto en procesos de recuperación similares. ¡Basta!, Sebastián rugió, su último vestigio de control completamente destrozado. No voy a permitir que un grupo de empleados resentidos destruyan mi vida. Se dirigió hacia Brenda con ojos llenos de odio puro. ¿Y tú? Tú viniste aquí con la intención de sabotear mi restaurante. Esto fue planeado. ¿Planeado? Brenda preguntó con calma mortal. ¿Realmente cree que planifiqué que mi padre desarrollara cáncer? ¿Que planifiqué que mi familia necesitara dinero desesperadamente? No, planifiqué nada de esto, continuó acercándose más a él. Pero lo que sí hice fue mantener mi dignidad y mi educación intactas, sin importar las circunstancias. Y cuando usted decidió atacar esa dignidad, decidió atacar a la persona equivocada. El señor Williamson terminó su llamada telefónica y se dirigió al grupo. Anunció que acababa de recibir autorización de su junta directiva para proceder con una oferta de adquisición inmediata. El silencio que siguió fue absoluto. Una oferta de adquisición. Sebastián murmuró como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Una oferta de compra total de este establecimiento, incluyendo todas las propiedades, marcas y contratos asociados. Williamson clarificó, con la condición de reestructuración completa de la gestión. Mi restaurante no está en venta, Sebastián gritó, pero ya no había autoridad en su voz. Señor Valdemar, el señor Chen intervino con voz fría. Después de lo que hemos presenciado esta noche y después de ti, revisar la documentación que sus propios empleados han proporcionado, es claro que usted representa un riesgo operacional y financiero inaceptable. Más específicamente, Tanaka añadió, representa un riesgo reputacional que ningún inversionista serio estaría dispuesto a asumir. Williamson se volvió hacia Brenda. Señorita Morales, ¿estaría dispuesta a considerar una posición como directora de operaciones en la nueva estructura? La pregunta golpeó el restaurante como un rayo. Brenda parpadeó, sin haber anticipado que la noche tomaría esa dirección. Directora de operaciones, repitió lentamente, con un salario proporcional a su educación y experiencia, Chen añadió, y autoridad completa para implementar las optimizaciones que ha identificado. Esto es demencial, Sebastián explotó. Están ofreciendo mi empresa a una mesera. No, Ana intervino calmadamente. Están ofreciendo una posición ejecutiva a una profesional calificada que casualmente estaba trabajando como mesera por circunstancias extraordinarias. Miguel se acercó a Brenda. Si acepta, ¿podríamos realmente implementar todas esas mejoras de las que habló? No solo podríamos implementarlas, sino que podríamos ir mucho más allá. Brenda respondió, su mente ya trabajando en las posibilidades. Se volvió hacia los empleados congregados y les preguntó qué pensarían de un programa de desarrollo profesional real, de evaluaciones de desempeño justas y transparentes y de oportunidades de promoción basadas en mérito. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, preguntando si hablaba en serio.
Completamente en serio, Brenda respondió, porque un restaurante de esta calidad merece un equipo que sea valorado, respetado y empoderado para dar lo mejor de sí. No, no pueden hacer esto, Sebastián rugió. Es mi vida, es todo lo que soy. La declaración colgó en el aire y por primera vez hubo algo parecido a la compasión en los ojos de Brenda. Señor Valdemar, dijo suavemente, esa es exactamente la tragedia. Su restaurante no debería ser todo lo que usted es. Su riqueza no debería definir su valor como persona. Su poder sobre otros no debería ser su fuente de autoestima. Se acercó a él ya no como adversaria, sino casi como una consejera. Le dijo que podría haber sido un líder admirado, alguien que elevara a otros en lugar de humillarlos, pero que eligió el camino más fácil. Eligió confundir el poder con el liderazgo, la intimidación con la autoridad y la crueldad con la fuerza. Sebastián la miró, y por primera vez sus ojos no mostraban ira o desprecio, sino algo parecido al reconocimiento doloroso. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz quebrada. Ahora, Williamson intervino, usted tiene una decisión que tomar. Puede aceptar nuestra oferta de compra, que será generosa y le permitirá mantener dignidad financiera. O puede luchar contra esto y arriesgar que la historia de esta noche se haga pública de maneras que podrían destruir completamente su reputación. El ultimátum era claro, y todos en el restaurante entendieron que el reino de terror de Sebastián Valdemar había llegado a su fin. El ultimátum de Williamson flotaba en el aire del Palacio Dorado como una sentencia final. Y por primera vez en décadas, Sebastián Valdemar se encontraba completamente sin respuestas, sin estrategias, sin el escudo protector de su arrogancia. Se dejó caer lentamente en una de las sillas de su propio restaurante, el mismo lugar donde había humillado a cientos de empleados. Y por primera vez realmente vio el espacio que había creado, no desde la perspectiva del dueño todopoderoso, sino desde la perspectiva de una persona que acababa de perder todo lo que había definido su identidad. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento. Yo no era así antes, comenzó su voz quebrándose. Brenda, que lo había estado observando con una mezcla de triunfo y compasión, se acercó lentamente. ¿Cómo era antes? «¿Señor Valdemar?», preguntó suavemente. Sebastián levantó la vista hacia ella y por primera vez en la noche no había malicia en sus ojos, solo dolor, confusión y algo parecido a la vergüenza genuina. «Cuando empecé este restaurante», murmuró, «tenía 25 años, acababa de salir de la universidad lleno de sueños sobre crear algo hermoso. Quería que este lugar fuera especial». Carmen se acercó también, su curiosidad venciendo años de miedo. «Mi primera empleada», Sebastián continuó, mirando hacia Carmen, pero hablando como si estuviera en confesión, se llamaba María Elena. Me enseñó todo sobre el servicio real, sobre cómo hacer que los clientes se sintieran bienvenidos. Le contó que le pagaba más de lo que podía permitirse porque sabía que se lo merecía y que trabajaban juntos lado a lado. Ella me llamaba mi hijito y yo la respetaba como si fuera familia. Miguel había salido de la cocina y se había acercado al grupo, fascinado por esta versión de Sebastián que nunca había visto. «¿Qué pasó con María Elena?», preguntó Brenda suavemente. «Murió», Sebastián respondió, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Cáncer de mama. No tenía seguro médico adecuado. Yo tenía el dinero para ayudarla, pero estaba tan enfocado en expandir el negocio que pensé que podía esperar. Murió un martes por la mañana, mientras él estaba en una reunión con banqueros negociando un préstamo. Se cubrió el rostro con las manos. Esa noche, mientras manejaba a casa desde el funeral, tomé una decisión.
Decidí que nunca más me permitiría sentir ese tipo de dolor, que nunca más me acercaría lo suficiente a mis empleados como para que su sufrimiento pudiera herirme. Así que construí muros. Sebastián siguió, primero pequeños. Dejé de preguntar sobre las familias de mis empleados, luego más grandes. Dejé de aprender sus nombres, después enormes. Comencé a verlos como recursos en lugar de personas. Brenda se sentó en la silla frente a él y le preguntó, suavemente, ¿y la crueldad? ¿Cuándo comenzó eso? El primer empleado al que humillé públicamente se llamaba Roberto. Sebastián respondió, secándose los ojos. Era joven, como de 20 años, y había derramado vino sobre un cliente importante. En lugar de ayudarlo, lo grité frente a todos. Lo hice ver como un idiota. Cuando el cliente se rió y vio que su crueldad había entretenido al cliente, algo se rompió dentro de él. Descubrí que la crueldad era útil, admitió con voz llena de asco hacia sí mismo. Dijo que los clientes ricos se sentían superiores cuando veían cómo trataba a sus empleados, y eso era bueno para el negocio. Pero más que eso, continuó, descubrí que cuando humillaba a otros, no tenía que enfrentar mi propia culpa sobre María Elena. No tenía que pensar en cómo había fallado en proteger a alguien que me importaba. Miguel se acercó y, para sorpresa de todos, puso una mano suave en el hombro de Sebastián. Señor Valdemar, dijo silenciosamente, entiendo ese dolor. Yo también he perdido gente que me importaba. Sebastián levantó la vista hacia Miguel con sorpresa, habiendo abusado de él verbalmente cientos de veces sin saber nada sobre su vida personal. Mi esposa, Miguel continuó, murió en un accidente automovilístico hace 8 años. Durante meses después, se volvió cruel con su propio personal de cocina porque era más fácil estar enojado que triste. ¿Cómo? ¿Cómo paraste? Sebastián preguntó con una desesperación genuina. Mi hija de 10 años me preguntó, ¿por qué ya no sonreía? Miguel respondió simplemente. Se dio cuenta de que su dolor lo estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Brenda observó el intercambio con fascinación profesional, reconociendo que ese era exactamente el tipo de momento decisivo que había estudiado en casos de transformación organizacional. Señor Valdemar, dijo suavemente, ¿qué cree que María Elena pensaría sobre la persona en la que se convirtió?